situación que planteamos hasta ahora, vinculada al periodo 1810-1880, en la cual existían varias prácticas de la cultura física en nuestra sociedad, pero ninguna de ellas estaba incluida como parte del currículum escolar, va a cambiar a partir del año 1880, o mejor dicho, va a cambiar en el periodo siguiente de desarrollo del proyecto de la Argentina moderna, inicialmente de la mano de la sanción de la Ley 1420 de Educación Común. Distintos artículos de la Ley 1420, sancionada en 1884, nos dan muestras y evidencias de que la educación física empieza a formar parte de la concepción de la educación integral. El artículo primero dice eso justamente, que el desarrollo integral de los niños se compone de educación intelectual, moral y física. El artículo 6, en la cual se detalla el mínimo de instrucción obligatoria, menciona algunas prácticas de la cultura física de las que hablamos para el periodo anterior. Habla de la gimnástica, de los ejercicios y de las evoluciones militares, así también como de las nociones de higiene. ¿Cómo es que la educación física entra al currículum? O mejor dicho, ¿cómo es que algunas prácticas de la cultura física que antes no eran tomadas como importantes son en este periodo seleccionadas para enseñar a todos los niños y niñas que asisten a la escuela primaria? Para empezar, tenemos que retomar que la sociedad argentina en el periodo 1880-1930 estaba recibiendo un importante caudal inmigratorio y las autoridades estaban preocupadas y decididas a conformar a que toda esta población conforme una sociedad nacional. Es decir, estaban preocupados por lograr que la base material de la nación, que era la población, llegara a ser fuerte, moral, sana, civilizada e integrada. Para lograr estas finalidades es que se sanciona la Ley de Obligatoriedad Escolar, la Ley 1420, y para cumplir con alguno de estos propósitos es que entre los contenidos mínimos que esta ley le indica que a la escuela que debe enseñar está con distintas denominaciones, prácticas que reconoceremos como parte de la asignatura Educación Física. Ahora bien, ¿cómo es que estas ideas llegan al texto de la ley? Tenemos que pensar que una ley es una producción compleja en la que colaboran y en la que participan no solamente los diputados y los senadores, sino todo un complejo de asesores que van aportando a los temas de la ley cuestiones que tienen que ver con la agenda social, política y económica. ¿A qué aspectos iba a atender la inclusión de la educación física en el currículum de la escuela primaria? Acá tenemos que tener en cuenta dos problemáticas que estaban vigentes en la sociedad argentina para este periodo. Por un lado, como lo señala Diego Armuz, la sociedad argentina, las ciudades, estaban siendo asoladas por distintas epidemias. La tuberculosis, el cólera, enfermedades para las cuales no se conocía aún el remedio, dado que aún no se habían descubierto los antibióticos, y para los cuales se entendía que una de las medidas más seguras era la prevención. Parte de la prédica de algunos médicos en esta época era considerar o entender que en un tórax amplio, es decir, una persona que tenía una capacidad respiratoria importante, o lo que hoy llamaríamos un buen volumen respiratorio, serían personas en las cuales la tuberculosis no se arraigaría. Por lo tanto, estos médicos, además de señalar medidas de prevención, de aislamiento, de recomendar a los enfermos a retirarse a las sierras y a darles buena alimentación, indicaban que para prevenir había que lograr que la población tuviera buena capacidad respiratoria y buena posibilidad de ventilación. Entonces, de la mano de los médicos, se desarrolla la idea de que algunas de las prácticas corporales, las gimnasias, podían transformarse de ser prácticas del campo de la diversión,
como nos señaló Soares en nuestro texto de la unidad 1, prácticas científicas metodizadas orientadas a atender a la salud. Esta preocupación por la salud no solamente estaba además de presente en las indicaciones de los ejercicios y la gimnástica, en otros artículos de la ley en donde se mencionaba que los edificios escolares debían construirse de acuerdo a los preceptos de la higiene y que además los niños debían ser revisados por los médicos, vacunados e inspeccionados médicamente en forma periódica. Estos mismos argumentos indicaban que para evitar el cansancio y el agotamiento que podía tener para los niños estar todo un día en la escuela haciendo tareas intelectuales, las clases diarias debían alternarse con intervalos de ejercicio físico y canto. ¿Qué más podemos decir para entender esta decisión política de incorporar una asignatura más, un ramo más al currículum escolar? Tenemos que entender que la idea de la Argentina moderna, la necesidad de tener una población que poblara el territorio, que lo hiciera producir, que lo hiciera prosperar y que a su vez lo defendiera, exigía que esa base material de la nación, que es la población, fuera fuerte, sana, moral, civilizada e integrada. Recordemos que la población era muy heterogénea, que además de los pobladores iniciales y los que estaban de la época de la colonia, habíamos recibido una importante masa de migrantes con la finalidad de poblar y hacer producir el país. Entonces, el nuevo campo, el nuevo ramo escolar, iba a tener una finalidad muy particular. No es que se iba a ocupar justamente de lograr que esta población se arraigara, que esta población construyera una identidad común y además que tuviera prácticas corporales, higiénicas y morales que contribuyeran a conformar una raza nacional. La otra problemática para la cual algunas prácticas de la cultura física fueron incorporadas a la escuela tuvieron que ver con las preocupaciones de otro sector de nuestra dirigencia vinculados a la defensa de la nación, al mantenimiento de las fronteras, a la preocupación por dirimir los conflictos limítrofes en ese momento con Chile y por lo tanto a la formación de un ejército y los soldados. Las autoridades de la época señalaban, sobre todo las autoridades del ejército, que cuando los jóvenes llegaban a incorporarse al ejército y cuando llegaban a las primeras experiencias del servicio militar obligatorio, no lograban pasar las revisaciones médicas. Los médicos del ejército decían que estos jóvenes ya tenían deformidades de la columna, pies planos, pechos hundidos, por lo cual se dudaba de que pudieran incorporarse al ejército y soportar el entrenamiento y las fatigas de la práctica militar. Por lo tanto, ellos veían como muy importante que hacer también prevención, incorporando ejercicios de evoluciones militares y también gimnástica en los primeros años de la escuela. Apostaban a que esta formación corporal, a través de estas prácticas de la cultura física, en los primeros años o a lo largo de toda la escuela, iba a permitirle a estos jóvenes que cuando llegaran a los 18 años y tuvieran que incorporarse al ejército, tuvieran cuerpos rectos, cuerpos sanos y estuvieran cuerpos preparados para el adiestramiento militar. Tanto los médicos como los militares apostaban y apoyaban la incorporación de la educación física al currículum. Por eso podemos decir que la incorporación de esta asignatura prácticamente no tuvo discusión a lo largo del proceso de sanción de la ley. Como ya contamos en otra clase, que sí tuvo discusión la decisión de que no se enseñara religión dentro del horario escolar. Ahora bien,
Si bien los médicos y los militares estaban de acuerdo con que la educación física, ya sea que se llamara gimnástica, ya sea que se llamaran ejercicios militares, estuviera incorporada al currículum, no estaban de acuerdo con qué contenidos, quiénes debían enseñarla y cuál era la finalidad. Para los médicos, los contenidos que tenían que componer a la educación física escolar era la gimnasia científica. Para los militares, los ejercicios que tenían que componer la educación física escolar eran la formación, las evoluciones militares y la gimnasia de formación militar. A su vez, como pensaban en distintos contenidos, imaginaban que eran distintas las personas que lo podían enseñar. Los médicos entendían que eran los maestros quienes debían enseñar la gimnasia respiratoria, la gimnasia fisiológica. Y por eso eran acompañados por los pedagogos y entendían que la educación física debía ser también enseñada en las escuelas normales, aquellas en las que se formaban maestros. Los militares tenían otra postura diametralmente opuesta. Entendían que quienes tenían que enseñar educación física en las escuelas eran los instructores de la Escuela de Gimnasia y Esgrima del Ejército, o sea, militares. Para los militares, solo los instructores militares iban a poder transmitirle a los niños y enseñarle los ejercicios y evoluciones militares que lo iban a hacer fuertes para, llegado el momento de incorporarse al ejército, poder construir sobre esa fortaleza la formación militar. Claramente, para uno y otro grupo, la finalidad de la educación física en el currículum era otra. Para los médicos y los pedagogos, la finalidad era educativa. La educación de los niños debía ser completa y un componente de esa educación era la educación corporal. Además, los médicos decían que esa educación corporal, a partir de prácticas de la cultura física, específicamente la gimnasia científica, iba a permitir prevenir el contagio de muchas enfermedades. Los militares entendían que la educación física en la escuela tenía que estar para formar futuros soldados fuertes, pero también para transmitir una concepción de disciplina y autoridad. Por lo tanto, si bien no había duda de que esta asignatura tenía que estar en la escuela, había muchas dudas y muchas divergencias sobre qué contenidos incluir, con qué finalidad y a través de qué métodos. ¿Cómo se saldan estas discusiones? Recordemos que nuestro esquema de análisis habíamos planteado que la definición de qué prácticas de la cultura física, de las que existen en la sociedad, llegan a la escuela, se resolvía en el campo del conocimiento teórico-disciplinar. Es decir, en este campo intermedio era donde algunos actores con determinado capital simbólico, político y cultural podían discutir y argumentar a favor de la selección de una y otra práctica. Por lo que conté hasta recién, podemos identificar claramente que los que discutieron en ese campo disciplinar fueron, por un lado, los médicos y los pedagogos, y de la vereda enfrente, los militares acompañados por los deportistas. ¿Por qué estaban juntos los militares con los deportistas? Porque en muchos ámbitos de la vida social compartían la práctica de la cultura física, ya sea en los ámbitos del ejército como en los clubes selectos que existían en nuestra sociedad, el Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, la Sociedad Esportiva, donde estos personajes y estos actores eran practicantes activos del deporte. Pero en este periodo, en el periodo 1880-1930, esta discusión se salda a favor de los médicos y pedagogos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este momento histórico, dadas las necesidades de conformación de la Argentina moderna, dada la necesidad de integración y de prevención de la salud, tuvieron más fuerza los argumentos de los médicos. El cuerpo médico y la profesión médica se fue desarrollando de la mano de la burocracia estatal y fue dándole elementos a los componentes del Estado para justificar muchas de las decisiones que se tomaron
en el campo de la educación y en el campo de la salud. ¿Qué prácticas de la cultura física se incorporaron entonces al currículum? Recordemos las que existían. Dijimos que estaba la gimnasia, a las que podemos llamar en plural, la gimnasia sueca, alemana, francesa, danesa, que contamos que habían llegado a nuestro país en el periodo anterior. Por otro lado, también estaba el deporte inglés, los sports, que también contamos que habían llegado con los ingleses, ya desde las invasiones y después con las primeras inmigraciones en la provincia de Buenos Aires. Pero también había otras prácticas corporales. Estaban las danzas, estaban los juegos populares, los juegos infantiles, y estaban también toda esta suerte de acrobacias y prácticas de circo que realizaban los acróbatas y los actores de circo, del circo ambulante, que existían en Europa y también en el Río de la Plata. Es importante señalar que no todas estas personas que llevaban adelante algunas prácticas corporales tenían el capital simbólico y político suficiente para discutir y participar en el campo teórico disciplinar. De todos los actores y personas que mencioné, mejor dicho, de todos los practicantes y las prácticas que mencioné, podemos identificar claramente a un grupo de practicantes, como eran los acróbatas, los artistas de circo, que claramente no participaron de la discusión, no tenían ni capital político ni capital simbólico para justificar o argumentar que sus prácticas, que pertenecían al terreno de la diversión, podían ser educativas, higiénicas, morales o civilizadas. Entonces, como síntesis de este proceso, podemos decir que llega al currículum a componer la educación física escolar una serie de prácticas corporales: la gimnasia metodizada, los juegos libres y una particular manera de entender al deporte. Les voy a leer una cita de una propuesta de Romero Brest sobre qué tipo de contenidos, qué tipo de ejercicios debían incorporarse para la escuela. Romero Brest, en su libro Pedagogía de la Educación Física, fundamenta por qué la educación física tiene que estar en la escuela y además le da indicaciones a los maestros de cuáles prácticas de la cultura física podían ser seleccionadas y por qué argumentos. Romero Brest llama a todas estas prácticas de la cultura física, cuando son incorporadas a la escuela, con el nombre de ejercicios y a otras con el nombre de juegos. Voy a leer los argumentos que dice para justificar qué ejercicios deben seleccionarse y cómo. Romero Brest dice: la selección de los ejercicios deberá hacerse con un criterio fisiológico e higiénico. Hay que considerar que los ejercicios son agentes modificadores de las funciones. Son medios y no fines de la educación física. Y hay que elegir los ejercicios por sus condiciones fisiológicas, por sus aptitudes de aplicación, porque son las que van a permitir tener un sistema racional. Romero Brest está de esa manera justificando la creación de un sistema argentino de educación física que él va a decir que va a ser fundamental para nuestro país en formación y para no adaptarnos o confundirnos con la gimnasia sueca, alemana, francesa o inclusive anglosajona, que había sido diseñada para formar las sociedades nacionales de cada uno de esos países. Y nos va a decir algo más, nos va a explicar qué tipo de ejercicios son cada una de las prácticas corporales que él reconocía existían en la sociedad. Y nos va a decir, se llaman ejercicios suaves a los que no le dan al sujeto ni fatiga ni sofocación. ¿Cuáles son esos ejercicios naturales? La marcha lenta y corta, una partida de croquet, un partido de billar.
Luego llama ejercicios fatigosos a los que provocan fatiga muscular, como la marcha sostenida, los ejercicios gimnásticos con pesos, los trabajos agrícolas. También habla de ejercicios sofocantes, los que producen sofocación, hoy diríamos aumento de la frecuencia cardíaca, la carrera, los saltos y los deportes en general. Ahora bien, cuando Romero Bress habla de los sports, no los toma como nosotros vimos en el periodo anterior, como prácticas, como juegos de violencia controlada, como prácticas agonísticas de oposición y colaboración, sino que los considera como ejercicios que permiten trabajar alguna parte del cuerpo o la función en general. En alguno de sus textos, por ejemplo, Romero Bress va a referirse al fútbol denominándolo como un ejercicio sofocante, es decir, que aumenta la frecuencia cardiorrespiratoria, y como un ejercicio que trabaja fuertemente sobre el tren inferior. Y en ningún momento habla del fútbol como una práctica lúdica, como un deporte de oposición. Estos componentes de oposición, violencia y competición son vistos por Romero Bress y por otros pedagogos como un componente peligroso y no deseado para la escuela primaria, porque puede generar violencia, porque puede generar oposición, cuando la escuela tiene que ocuparse de civilizar e integrar. El sistema argentino de Romero Bress, además de explicitar cuáles eran los fundamentos y los argumentos que hacían valiosa la incorporación de la educación física en la escuela, y también, además de indicar qué prácticas de la cultura física debían ser seleccionadas y por qué motivos, explicita cuáles son los métodos a través de los cuales estas prácticas corporales deben ser enseñadas. Romero Bress reconoce en su libro Pedagogía de la Educación Física la existencia de 3 métodos. El primero, el método de la imitación. El segundo, el método de las series. Y el tercero, el más avanzado para la época, el método del comando directo. Para cada uno de esos métodos, Romero Bress va a indicar de qué se trata y sus limitaciones, encontrando que el mejor de todos esos métodos va a ser el comando directo, a partir del cual el maestro, solo con su voz, dirige la actividad de todos los alumnos mientras puede ir recorriendo el salón de clase haciendo correcciones o indicaciones a cada alumno. A lo largo de este teórico nos ocupamos de desarrollar el proceso por el cual algunas prácticas de la cultura física existentes en nuestra sociedad fueron seleccionadas intencionadamente para conformar parte del currículum. Presentamos cuáles eran las prácticas corporales existentes, lúdicas, expresivas, competitivas y formativas. Mencionamos quiénes fueron los actores del campo teórico disciplinar que disputaron por decidir qué prácticas corporales iban a ser las mejores para enseñar a los niños en las escuelas y quiénes debían enseñarla. Y finalmente pudimos sintetizar cuáles fueron las prácticas corporales que efectivamente llegaron a la escuela. Creo que ahora es un buen momento de sacar la mirada de la escuela y volver a mirar el campo de la cultura física. Ya no para discutir o para ver qué fue lo que se enseñó en la escuela, sino para conocer un poco de lo que pasaba en ese ámbito, para conocer algunas de las prácticas corporales que estaban en proceso de expansión, para conocer ámbitos en el cual se replicaban algunas discusiones que se replicaban en el campo teórico disciplinario y el escolar, y también para conocer cómo veían al deporte algunos actores sociales y políticos que no estaban de acuerdo con la democracia capitalista. Uno de los primeros ámbitos que vamos a visitar es el del deporte, es el del fútbol, perdón. Y voy a contarles sintéticamente de qué habla el texto de Julio Friedenberg que pusimos en la unidad. Julio Friedenberg es un historiador del fútbol argentino, que nos cuenta cómo fue la expansión de ese deporte en Buenos Aires en las primeras décadas del siglo XX. Julio Friedenberg, con su estudio histórico,
destruye o discute el mito por el cual estamos acostumbrados a decir que los argentinos somos futboleros porque en las ciudades había muchos potreros y los jóvenes jugaban a la pelota en esos ámbitos. Julio Friedman nos dice exactamente lo contrario, que en el mundo urbano y justo en el momento del proceso más importante de urbanización de la ciudad de Buenos Aires, se fue dando la expansión, la creación de clubes de fútbol a cargo de jóvenes de sectores populares que debían esforzarse a buscar terrenos en los lugares alejados de la ciudad y ya en las afueras linderas. Friedenberg nos cuenta que la práctica de fútbol en Buenos Aires comenzó a organizarse en los años 80 del siglo XIX, cuando los educadores de los colegios de la colonia inglesa lo incluyeron en sus programas como parte de la instrucción. Siguiendo la tradición inglesa, fueron esas escuelas las que promovieron su práctica y le incorporaron los valores del fair play. Aquellos maestros ingleses organizaron la primera liga de fútbol en el año 1893. Desde sus inicios, estos dirigentes ingleses le dieron a la institución fuertes tendencias elitistas. No resultaba sencillo afiliarse y menos aún llegar a primera división. Entre los requisitos figuraba la necesidad de contar con un campo de juego con tribunas. Es decir, que en las primeras décadas de la historia de la Liga Oficial del Fútbol, elitismo y fair play eran una misma cosa. Sin embargo, en las primeras décadas del siglo XX, el fútbol se fue diseminando a otros sectores sociales. Friedenberg va a decir a los sectores populares. Y la popularización se dio a través de la creación de una gran cantidad de clubes por parte de jóvenes que eran trabajadores o estudiantes. Y que de a poco empezaron a intentar jugar en la liga oficial y empezaron a formar equipos de juego aficionados. La oportunidad de acercarse a una liga oficial fue en las primeras décadas del siglo XX cuando se produjo una división de la Asociación del Fútbol en dos ligas diferentes. A partir de eso, el efecto más importante fue que una gran cantidad de clubes de estos jóvenes se pudieron afiliar a una de las dos ligas, a la Federación Argentina de Fútbol. Y así, estos jóvenes sectores populares empezaron a participar. ¿Cómo era que se organizaban? Por empezar, tenemos que reconocer que estos jóvenes pertenecían al mismo barrio y los clubes a menudo llevaban el nombre del barrio. La sede del club era habitualmente la casa de uno de los jóvenes, más allá de que el terreno de juego era bien alejado y quizás el terreno era el mismo que usaban diferentes clubes. ¿Cómo era eso? Como el requisito de contar con una cancha con tribunas era difícil de respetar, de cumplir, los jóvenes reunían dinero entre todos y alquilaban por las 2 horas que duraba el partido una cancha de juego. Un terreno en estas zonas alejadas de la ciudad que ofrecía tribuna y un vestuario. Estos terrenos no eran tantos y sus dueños los alquilaban por hora a los distintos clubes que existían en la ciudad. El aditamento o el elemento que acompañó la difusión del fútbol y ayudó a estos jóvenes a ir de estos primeros clubes barriales a los clubes que hoy conocemos como centenarios fue la prensa gráfica. Los diarios de la época se dieron cuenta que estos jóvenes de sectores populares, que paulatinamente con la expansión de la ley 420 estaban alfabetizados, podían llegar a ser buenos lectores del diario y por lo tanto podían ser consumidores del diario. El diario, como toda empresa comercial, vivía de las ventas de sus ejemplares. Por lo tanto, formar parte de la difusión del deporte era también ir construyendo una nueva masa de lectores del diario. Fue así que el diario empezó a ofrecerle a la liga aficionada el espacio para publicar el fixture, para dar a conocer los nombres de los jugadores, para informar quién iba a ser el árbitro. Eso los días viernes, antes del fin de semana, y los días lunes también se ocupaban de dar a conocer los resultados y también de hacer comentarios sobre los elementos picantes o urticantes de los partidos. Los editores del diario se daban cuenta
que un elemento que aumentaba la venta del diario eran estas otras noticias, menos objetivas, pero que hacían interesante y le daban características peculiares a los encuentros deportivos. ¿Cuáles eran estas características? Cómo se habían manejado los rivales, de qué manera había el árbitro dirigido el partido, cómo eran las estadísticas de los jugadores en relación a sus goles. Por lo tanto, el diario fue un actor importante en la difusión de este fútbol amateur en las primeras décadas del siglo XX. Algo que destaca Friedenberg de estos clubes, de estos equipos, de estos clubes aficionados, fueron que lograron que estos jóvenes, fueron espacios de generación de identidades juveniles e identidades barriales. Identidades juveniles porque los jugadores eran jóvenes de sectores populares, e identidades barriales era porque estos jóvenes compartían su vida en un mismo barrio y defendían a través de su camiseta los colores de la zona y del barrio, de la zona de Buenos Aires que los había visto crecer. Ustedes se preguntarán si existía deporte de representación en las primeras décadas del siglo XX. Bueno, les puedo decir que sí. No solamente existía deporte de representación, en el mundo, sino que existía Comité Olímpico Internacional. El Comité Olímpico Internacional, el COI, había sido creado a fin del siglo XIX por el barón Pierre de Coubertin, que era un noble francés deportista que inició un movimiento europeo, pero que intentaba extenderse a los países importantes de América, y que intentaba replicar aquel movimiento de encuentro atlético que en la antigua Grecia se llevaba a cabo cada 4 años en honor a los dioses del Olimpo. El barón Pierre de Coubertin no perdió oportunidad, cuando había un congreso internacional, en tratar de convencer a los representantes de los distintos países para que se hicieran parte de este movimiento, creando un Comité Olímpico Nacional. Uno de estos representantes que tuvo influencia, que tuvo contacto con Pierre de Coubertin, fue Juan de Zubiaur. Juan de Zubiaur era un argentino, pedagogo, deportista, que se encontró con Coubertin en una exposición internacional en Europa y al que Coubertin quiso entusiasmar con la idea de los Juegos Olímpicos. Juan de Zubiaur era un deportista que reconocía los valores sanitarios y sociales del deporte. Sin embargo, de vuelta en la Argentina, no dirigió su tarea a la organización de un movimiento de deporte de representación, sino que se orientó a pensar de qué modo el deporte podía ser incluido y pensado como una práctica educativa en la escuela. Por lo tanto, Zubiaur no respondió a las expectativas de Pierre de Coubertin. Pero Coubertin no cesó en su intento, y en otro encuentro internacional se contactó con Quintana, que era hermano del presidente de la Nación. Él también era un deportista, y él sí estuvo interesado en que la Argentina formara parte del movimiento olímpico internacional. Por eso, en el año 1907, recibió a Manuel Quintana, la invitación del barón Pierre de Coubertin para que Argentina participara de los Juegos Olímpicos de Londres en 1908. La historia de la recepción de esta invitación y del modo en que se resolvió, que se saldó este tema, nos lo cuenta César Torres en su artículo Ideas Encontradas. Resulta muy interesante seguir el proceso de discusión que se dio en la Cámara de Diputados en relación al tema de si debía aprobarse o no una partida de dinero para que una delegación argentina fuera a Londres a representar al país en los Juegos. ¿Por qué esto se discutió en el Congreso? Porque en ese momento no existía en ningún ámbito del Estado ninguna oficina que se ocupara del deporte. No había Confederación del Deporte, no había Comité Olímpico, no había ENARD, no había Secretaría de Deportes de la Nación. Por lo tanto, había deportistas, había clubes, había actores, pero si la Argentina quería enviar una delegación que la representara,
debía votarse en el Congreso una partida presupuestaria específica. La discusión que se dio en relación a la decisión si dar o no esa partida nos muestra nuevamente a los grupos de actores que ya conocimos en la discusión en relación al currículum de la educación física escolar. Por un lado estaban los militares y los deportistas. Por otro lado estaban los médicos y los pedagogos. Estoy segura que ustedes ya se imaginan cuál grupo alentaba la participación de la Argentina en los Juegos Olímpicos. Desde ya, eran los deportistas y los militares los que señalaban que era un honor para la Argentina haber sido invitada, que era una invitación que no se podía desechar porque podía ser una ofensa para el país que invitaba. Además, señalaban que haber recibido una invitación a participar en un juego olímpico significaba que Argentina estaba llegando a ser reconocida como una nación moderna, como todas las naciones modernas que participaban en dicho evento. Agregaban también que la Argentina tenía deportistas formados, que no íbamos a pasar un papelón. Y finalmente decían que enviaron a un equipo de representación a Londres iba a hacer que a la vuelta y a través de las noticias que publicaran los periódicos se alentara la difusión de la práctica del deporte en el resto de la sociedad. En el lado opuesto estaban los médicos y los pedagogos, que señalaban varias cosas en contra de la aprobación de la partida. Por empezar, decían que quienes fueran a representar a Argentina no eran producto del deporte argentino, eran producto de una práctica deportiva privada o particular, la que se daba en los clubes de élite, la que se daba en algún caso en el ejército, pero no era el fruto de un trabajo meticuloso y metódico de formación de deportistas. No negaban que eso era interesante, pero sostenían que si había una partida de dinero, que si sobraba una partida de dinero para dedicarle a la cultura física, debía ser invertida en dotar a todas las escuelas de profesores y infraestructura para la práctica de educación física escolar. Entonces sí, luego de una serie de años, el país iba a contar con un grupo importante de jóvenes de los cuales pudieran seleccionarse aquellos deportistas que iban a representar a la nación. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se definió esta discusión? Si se acuerdan de lo que planteé hace un rato en relación a cómo se saldó la tensión respecto a la educación física escolar y cuál fue el grupo que tenía argumentos más sólidos, más legítimos y más serios en ese momento, se darán cuenta que la partida no fue aprobada, que la delegación argentina no se conformó para ir a Londres y que los que ganaron fueron los argumentos de los médicos y los pedagogos. El primer teórico de la unidad 3, que abarcó 2 períodos de la historia de la educación argentina y que intentó desarrollar qué pasó con la cultura física y la educación física entre 1810 y 1930, les quiero plantear una síntesis. Podemos decir que la cultura física estuvo presente en el Río de la Plata, en el territorio argentino y en la Argentina moderna, prácticamente a lo largo de estos 2 periodos. Que fueron prácticas variadas, que fueron prácticas practicadas por diferentes personas, que fueron prácticas de baja práctica, pero que fueron prácticas corporales que existieron. Sin embargo, si miramos desde la escuela, no vamos a ver esta continuidad que mencioné, sino que vamos a ver una ruptura, una discontinuidad. Como vimos al principio, entre 1810 y 1880, ninguna de estas prácticas corporales fue seleccionada para enseñar en la escuela. Como van a leer en el texto del módulo bibliográfico, como vamos a trabajar a partir del manual de Madame Quiñón en el práctico, ni en las escuelas de varones a cargo del Cabildo, ni en las escuelas de la Sociedad de Beneficencia, que eran para las niñas,
se incorporaron prácticas de la cultura física como parte del currículum clásico. Sin embargo, en esas escuelas no se descuidaba la rectitud corporal, ni la civilidad, ni la urbanidad, ni la moral, ni la disciplina. Precisamente en esas escuelas no había educación física, porque ninguna práctica de la educación física, de la cultura física era seleccionada, pero había un intenso trabajo sobre los cuerpos de los alumnos. Ese trabajo intenso sobre los cuerpos de los niños para transformarlos en alumnos a quien pudieran enseñárseles, inculcársele, instruírsele y transmitírsele los saberes elementales de la educación y la ilustración. Algo bien diferente va a ser en el periodo 1880-1930. En ese momento sí se seleccionan prácticas de la cultura física, sí se las traduce en contenidos escolares, sí se seleccionan algunas prácticas por sobre otras, se las organiza en función de responder a algunas necesidades sociales y se pautan formas particulares de enseñanza.